Hey, bienvenidos sean todos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, ya irán llegando poco a poco, pero bueno, comenzamos en español y lo traduzco en inglés para el profesor Carl Gustav. Bienvenido, Sergio Arbizu. Te agradecemos muchísimo que estés con nosotros aquí en la Facultad de Ciencias Actuariales. Estos chicos son alumnos de actuaría de todos los semestres y están muy interesados. Ya llevamos pues ya más de un semestre. Esta es la quinta sesión de los diálogos intergeneracionales y han sido súper interesantes para saber ¿qué es de las pensiones? ¿Cómo se originaron? ¿Cómo se han venido manejando? Creo que ha sido un tema bastante interesante y pues nos gustaría mucho y qué honor tenerte aquí, saber cómo se hace con tantos países diferentes, en tantas monedas diferentes y que haya sido un caso de éxito y por ahí está la sugerencia si puede ser algo para México. Entonces, welcome everybody. We are very happy to receive Sergio Arbizu. Now we are going to tell something about his CV. And welcome everybody. These are all our students from the faculty science actuarial science faculty, and welcome everybody. David. Buenas tardes a todos, les mando un saludo, mi nombre es David Vélez y tengo el privilegio de presentarles un pequeño resumen de un currículum muy largo, pero nada más para que tengan ustedes una idea de quién es nuestro expositor para el día de hoy. Don Sergio Arbizu posee una licenciatura del ITAM y dos maestrías de la Universidad de Lancaster y del Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública. Además, un diplomado en alta dirección ejecutiva del IPADE. Durante más de los últimos 20 años ha sido panelista, ponente, principal relator y vicepresidente de foros técnicos internacionales organizados, entre otros, por el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la AISS, que es la Asociación Internacional de la Seguridad Social, Me voy a la quitar los audífonos. OIT, que es la Organización de Patentes Europeos, incluyendo el Instituto Mexicano del Seguro Social, la CISS, que es la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, y la OMFIF, que es el Foro Oficial Monetario en Instituciones Financieras. Don Sergio fue director general de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas desde 2013 al 2019. Anteriormente fue director general adjunto de la Caja desde 2006. La Caja de Pensiones de las Naciones Unidas cubre a 120,000 afiliados activos de 25 organizaciones internacionales, incluyendo la ONU, y paga más de 78,000 pensiones periódicas a jubilados y a los residentes en todo el mundo. Piensen en eso, que está aquí un sistema con múltiples monedas y economías diversas del mundo. Y don Sergio fue tesorero además tesorero general y director general de inversiones del Instituto Mexicano del Seguro Social y fue miembro del Consejo de Administración de Afores 21. Antes de incorporarse al Instituto Mexicano del Seguro Social, Sergio trabajó en el sector financiero en México como vicepresidente y contralor financiero en instituciones bancarias multinacionales. Creo que con esta conferencia pues se redondea increíblemente estos diálogos que hemos tenido sobre temas relacionados con pensiones
Para mí realmente es un privilegio poder introducirles a Sergio, pero antes de eso les paso a mi compañero Alejandro Bonilla, que es realmente el que nos ha estado organizando para que estas conferencias den lugar. Alejandro, por favor. Hola, buenas tardes todos. Muchas gracias, Sergio, por estar con nosotros. Es realmente un placer tenerte con esta otra familia actuarial. Les he comentado a los estudiantes que aunque no se dediquen a las pensiones, aunque no se dediquen a la seguridad social, estos diálogos intergeneracionales pueden tener aprendizajes muy importantes. Y creo que es el caso de tu presentación. Yo he tenido el privilegio de verla con anterioridad a lo que vas a presentar ahora. Realmente me parece magnífica en cuanto al método y al objetivo. Y quisiera resaltar lo del método para los estudiantes. En muchos casos, y en particular en los casos de pensiones, se habla de medicinas, no se habla de los pacientes. Y ustedes verán que Sergio, antes de hablar de medicinas, antes de hablar de sistema, antes de hablar de cómo funciona, nos hace una radiografía del paciente y compara con otros pacientes con diferentes grados de evolución. Entonces, desde el punto de vista metodológico, es fantástico y obviamente Sergio está reflejando toda la experiencia que él tiene en esta presentación. Como anécdota, y voy a ser breve, diría que, bueno, si alguien tiene una experiencia internacional en el medio actuarial sin ser actuario, es Sergio. Ustedes le pueden preguntar acerca de sus actividades con el secretario de Hacienda de México, con el secretario del Trabajo, con el presidente de México, con el presidente de los Estados Unidos, en la Casa Blanca, las actividades que tuvo, o con el secretario general de Naciones Unidas. Ha hecho una carrera internacional fantástica que casi daría envidia a muchos de los actuarios. Es un placer tenerte con nosotros, Sergio, y adelante, el foro es tuyo. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, David. Gracias, Lourdes. Muchas gracias a todos los que me hacen favor de escucharme esta tarde. Es un honor estar aquí en este foro organizado por la Anáhuac y obviamente y coordinado o apoyado por Alejandro y por David. Y gracias por tan buena introducción, tanto al tema como a su servidor, a la carrera que he llevado. Y la idea de hoy es poder presentarles a vista de pájaro, es decir, a 50,000 pies, de una visión muy panorámica del problema y de las potenciales soluciones de lo que puede ser el manejo adecuado de sistemas de retiro. Y me gustaría comentarles que dividí para hacer la presentación más ágil en 5 partes. Las primeras 3 partes analizan las grandes tendencias enfocándose en 4 países. La cuarta sección es una visión también a gran altura de lo que fue la gestión, digamos, a partir del año 2000 al 2020 de la Caja de Pensiones de las Naciones Unidas. Y tal vez sobre este caso en particular, que es un caso interesante, un caso que tiene sus lecciones de lo que se debe hacer, como también de lo que no se debe hacer, y algunas principios o lecciones que pueden ser aplicables tanto al caso mexicano como pues a otros casos, no solamente en México, sino en otros lugares del mundo. Al final, obviamente, estaré dispuesto para responder a sus preguntas o si tuvieran algún comentario. Y también, si ustedes quieren copia de la presentación, estará disponible para ustedes. Y creo que esta es una práctica, un ejercicio muy loable que está organizando la universidad y los felicito por abrir su horizonte y por incluir experiencias no solamente como la mía, sino como la de los expositores anteriores, que son todas exposiciones muy interesantes.
Así es que, con su permiso, pondría yo la presentación de PowerPoint para poder eh, utilizarla como, vamos a ver si, creo que ahí sale la Bueno, presentación. ahí está bien, Sergio. Perfecto. Entonces, la premisa que quisiera yo argumentar que no es exactamente correcta, que tiene algunas cosas eh, válidas, pero que obviamente en la que no estoy de acuerdo es la premisa que casi es universalmente aceptada tanto en los gobiernos como en los empresarios, que los sistemas de pensiones son algo que es problemático y que realmente no tienen una solución eh, válida. Leía yo hace un par de semanas un artículo muy interesante publicado por el CNN, en donde decían que las pensiones son demasiado difíciles para los políticos para poderse resolver. Y citaban algunas cosas que son válidas, que son correctas, Yes. que son la razón por las cuales son una papa caliente y hay que transferir las pensiones a alguien más y que sea un problema de alguien más. Decían y obviamente que es correcto que, que la población ha crecido en forma muy importante, que se envejece, que hay menos trabajadores en activo, que han crecido los costos de salud y que las expectativas de vida, al menos en la generación actual, han crecido en una forma muy importante. Este es un diagnóstico eh, con todas las variables. Con lo que no estoy de acuerdo es con la solución final, que dice que es un problema que no tiene solución. Yo creo que sí hay solución, creo que sí hay los elementos, creo que ha avanzado la tecnología y la sociedad para poder hacer frente a esto de una manera adecuada, pero obviamente se ha optado por transferir el problema, como veremos más adelante. Estudiemos entonces o veamos a vista de pájaro qué ha pasado con la población mundial. El 15 de noviembre del año pasado declaró el secretario general de las Naciones Unidas que era el día 8.000 millones. Es decir, declaró que porque ya son 8.000 millones de habitantes en la población, era un día feliz que habría que festejarse y que esto se debía, el análisis también adecuadamente del secretario general, a mejoras sustanciales en los sistemas de salud pública prácticamente en todo el mundo, crecimientos de la población y que obviamente esto habría que festejarse. También correctamente establece que más adelante este ritmo de crecimiento se desaceleraría en forma importante, pero sin embargo lo que no menciona y lo que no se hace el diagnóstico es, bueno, qué va a suceder con esta población, cómo envejece y cómo hacemos frente, al menos desde el punto de vista de pensiones, a este envejecimiento. Eh, una persona que nació en 1950 puede ver en su vida cómo la población se duplica y se triplica en el mundo, lo cual es, bueno, pues nunca antes se había dado este ritmo, este crecimiento acelerado. Algunos mencionan que es un crecimiento insostenible, como crecimos una vez en 37 años, de 50 a 87, y como en 37 años más volvimos a triplicar o a duplicar la población. Y, y obviamente este ritmo no es sustentable y esperamos y vemos si los estimados son correctos, que afortunadamente se estabiliza para el año 2100. Sin embargo, lo que no se dice es cómo esto afecta las pirámides poblacionales. Si vemos la población del mundo, vemos que en este momento tiene una forma tradicional de pirámide,
pero si rápidamente pasamos al 2100, vemos como el cambio es radical, como los grupos más jóvenes ya no son más grandes que los más viejos, y como la parte superior de la población, si vemos el anterior, que casi es inexistente en este momento, pasa a ser una proporción importante en 70 años más, es decir, aquellas personas que estén naciendo en este momento verán en su vida este cambio, este envejecimiento dramático en la población mundial. Es decir, que para este momento 94% de la población es menor a 70 años, casi una cuarta parte de la población será mayor a 70 años para el 2100. El crecimiento, y esta es una gráfica de expectativa de vida al nacer, obviamente es más pronunciada si hacemos este ejercicio a los 65 años. Y les platico, por ejemplo, en el caso de la Caja de Pensiones de las Naciones Unidas, tenemos nuestras propias tablas de mortalidad, y al hacer el ejercicio de la expectativa de vida a los 65 años, que es la edad actual de retiro para aquellos que comienzan su servicio para las Naciones Unidas después del 1 de enero del 2014, la expectativa de vida para las mujeres es de 90 años y para los hombres es de cerca de 87 años. Es decir, que si se retiran a los 65, la caja tiene que pagar 25 años más de pensión, y si consideramos al cónyuge, que normalmente es más joven que el trabajador que se retira, agregamos otros 5 años más a la carga de pensiones, por lo cual estamos hablando de que los trabajadores de las Naciones Unidas y los organismos que son miembros de la caja trabajan en promedio unos 17 años y luego devengan pensiones por el doble de ese periodo, cerca de 30 años, por lo cual tiene que tener un balance y una administración de riesgos muy prudente para poder sustentar este tipo de cifras. Quisiera presentarles enseguida los 4 países únicamente. Podríamos hacer este análisis regional o aún mucho más amplio, y sería muy interesante ver las diferencias entre las regiones, pero elegí para esta presentación y para dejar espacio para el diálogo posterior con ustedes y preguntas y respuestas. Entonces elegí a China, India, Japón y México. Los 2 primeros, obviamente, porque son los países más poblados del mundo. Japón, porque es un país que ya ha envejecido, y obviamente nuestro país, México, porque creo que es interesante compararlo con los otros y ver si seguimos las mismas tendencias. China presenta y esto es algo que no está todos los días en las noticias, pero es algo que deberíamos reflexionar mucho sobre lo que va a suceder. Es el país más poblado del mundo, pero muy pronto no será el país más poblado, será India. China, precisamente por las políticas de los 70s de tener un solo hijo en las familias, y si no hay cambios dramáticos en las variables, él decrecerá, perderá más de la mitad de su población en 70 años. Es dramático el cambio que existe. Pasará de 1.4 billones a menos de 800 millones en, en los próximos 70 años. Su población ya experimenta envejecimiento. Si vemos los grupos menores a 25 años, son mucho menores. La base de la pirámide es más angosta que los que están en trabajo activo. Y si eso lo traducimos a lo que podemos esperar en los mercados o en la producción, pues son disrupciones o cambios o aceleramiento en la automatización o cambios radicales en lo que serán los medios de producción
en el país que genera más bienes de consumo para el resto del mundo. Esto lo vamos a notar más en lo que es el caso de Japón, pero aquí ya en el caso de China es claro como no será el reemplazo de un trabajador que se jubile por un trabajador nuevo, no hay. Y vemos ahí cómo la pirámide se invierte claramente, y si vemos los dos efectos, tanto el efecto de crecimiento en la población o la pérdida de la población a la mitad y el envejecimiento, bueno, China tiene un reto importante, sobre todo para mantener estos esquemas de seguridad social y de sistemas de salud. Y obviamente aquí es únicamente para resaltar lo que les comentaba, la forma en el cambio de las pirámides. Y pasará digamos, del 7% de la población a ser más de 70 años, a más de una tercera parte de la población. Imagínense, más de una tercera parte de la población, más de 70 años. El caso de India, aquí lo que es interesante ver es que será el país más poblado del mundo. Esta gráfica obviamente no asume si habrá migración. Yo creo que necesariamente tendrá que haber presiones migratorias en el resto del mundo cuando vemos que países maduros decrecen y hay países que muestran cierta estabilidad, sobre todo países tan poblados como India. Obviamente tendrá que haber flujos migratorios, y esto tiene también implicaciones de tipo social, de tipo financiero, de todo tipo de cambio de prioridades, tanto políticas como sociales en los países. Pero al menos vemos que aunque envejece, lo vamos a ver más adelante, no decrece la población. Esta es la población que ya empieza a envejecer, no es tan joven como veremos más adelante como la de México, pero ya se madura en una forma menos dramática que la de China. Sin embargo, una cuarta parte de la población será más de 70 años para el año 2100. Ahora veamos a Japón. Japón es un ejemplo claro del decrecimiento de población. Aquí podemos esperar que en los próximos 25 años haya un decremento de alrededor del 25% de la población activa. Japón está experimentando esto desde hace algunos años y vemos cómo esto ha afectado sus mercados, y analizamos y pusiéramos una gráfica aquí del comportamiento del Nikkei y la bolsa. Veríamos también cómo se ha ido estancando y cómo las políticas del Banco Central de Japón son distintas y contrarias a los del Fed, por ejemplo, en donde a ella les interesa y quieren que haya inflación, precisamente porque es un país en donde ya no hay la presión de consumo como existe en el resto del mundo. Esto lo comento porque será lo que podemos esperar para el resto de los países en muy poco tiempo. Este es un país donde ya la pirámide poblacional es claramente invertida y se ve aún más para el año 2100 con una población que es alrededor del 60% de lo que es en el 2020. El caso de México se ve obviamente si las variables y las expectativas son correctas, con todos los supuestos que esto conlleva, que habrá ya una estabilidad en la población y no hay un decrecimiento grave de la población, lo cual es bueno, pero sí se ve, aunque es un país claramente joven, con una pirámide poblacional casi, digamos, típica, ya empezamos a ver los símbolos de que empieza a envejecer. Ya el grupo de 0 a 4 años es menor que el grupo de 5 a 9, lo que quiere decir que ya empezó el envejecimiento en México. Y claramente también se invierte la población para el 2100, a pesar de que es un país joven, con un bono demográfico que de alguna manera tenemos que aprovechar y crear las reservas y la infraestructura. Vemos que tiene el mismo destino que el resto de los países
que envejecen más rápido que México, pero es la misma tendencia. Y lo mismo sucede con la proporción de la población activa contra la población en retiro. Ahora veamos a los mercados financieros. Aquí claramente se ve que si se invierte a largo plazo y se tienen los recursos para invertir a largo plazo, que ese es un supuesto muy importante porque las poblaciones, sobre todo en los países en desarrollo y los trabajadores en los países en desarrollo, no cuentan con recursos adicionales. La tasa de ahorro privado es muy baja, pero asumiendo que hubiera ahorro y que los mercados fueran profundos y que tuvieran la capacidad suficiente para absorber esos ahorros, vemos que sí hay una tendencia de largo plazo positiva. Sin embargo, lo que nos dice esta gráfica también es que hay frecuentemente shocks en los mercados, aunque la tendencia es positiva, no deja de tener una volatilidad, y volatilidad la podemos traducir a riesgo. Y bueno, como muestra de esos shocks, podemos ver lo que sucedió hace un par de semanas con la caída de bancos en la economía norteamericana. Esto es sorprendente porque en el 2007 y en el 2008 se supone que la banca y el Congreso hicieron cambios profundos para regular y evitar ese tipo de caídas en los bancos. Pero parece que los seres humanos tenemos una memoria muy corta, analizando lo que sucedió en los 80s, y siempre cuando uno estudia los mercados lo ponen de ejemplo, que había poca sofisticación en los savings and loans, y debido a que había poca sofisticación de estos intermediarios financieros en Estados Unidos, no pudieron manejar la inflación. Cuando sus activos generaban 7%, sus pasivos, sus depositantes, para poderlos atraer y retener, tenían que ofrecer tasas del 17% cuando la inflación se fue muy alta por presiones energéticas en los 80s, y quebraron una serie de bancos pequeños, miles de bancos en Estados Unidos. Fue la crisis del Savings and Loans. Se reforma, se establece el Glass-Steagall, se separan los bancos con lo que deben ser los que toman riesgos, se ponen medidas. Lo mismo sucede en el 2007, y sin embargo, a pesar de todo eso, vemos otra vez que no aprendemos y que se vienen los mismos problemas financieros. Lo único que quiero resaltar no es que sea una crítica a los mercados financieros o a los manejadores de riesgos en los bancos, sino que no podemos pensar que a través del ahorro sea una solución para generar rendimientos que sean capaces de sostener al trabajador en su vida en retiro. Aunque sean gente muy disciplinada y ahorren toda su vida, hay shocks que vienen en los mercados, que son naturales en el desarrollo de la competencia, y que vienen y que cambian toda la perspectiva, y que pues, son problemas que hay que considerar, y que hay formas en las que podemos diversificar el riesgo. Y lo que fue sorprendente del caso que acabamos de ver es que la tecnología, en vez de ayudar, en este caso, fue la causante de la corrida del banco, que nunca se había visto. Anteriormente, la caída del otro banco grande fue de Guamo, 17 billones de dólares, pero fue en 10 días. Se supone que esa fue una corrida muy fuerte, pero la vimos triplicada casi con lo que se fue contra el banco de Silicon Valley Bank recientemente, 42,000 millones de salida en un solo día. Entonces vemos aquí cómo afecta el precio de la acción y cómo el banco finalmente va a la quiebra. Y bueno, es algo que nadie esperábamos que escalara y que fuera una corrida tan rápida. Algo que me pareció
Interesante agregar aquí que obviamente no se considera casi nunca cuando se analizan pensiones, es el grado de cambio, pero creo que en una presentación de este tipo es importante no dejar de tomar en cuenta lo que decía Bill Gates, que este es el tipo de perspectiva que debemos de tener sobre el cambio tecnológico. Si vemos en la gráfica, básicamente lo que nos muestra es que toda la tecnología y todo el cambio de pensamiento económico, político, tecnológico y todo se da en los últimos 200 años. Antes el cambio era muy gradual y se daba poco a poquito con cambios, pero ahora se ha acelerado y ese es el tiempo que estamos viviendo. Aquí yo agregué en verde algunas cosas importantes. Por ejemplo, agregué cuando se funda el IMSS, cuando se funda la caja de pensiones, cuando empiezan aquellos esquemas muy cortos, muy pequeños, muy chiquitos de pensiones, sobre todo para los marinos o los soldados que existían desde 1580, pero en realidad el sistema de seguridad social del Estado benefactor se da a principios de 1900 o finales de los 1800, ahí dice 1889 la creación del esquema tradicional del Estado benefactor, Social Insurance por Bismarck. Y todo eso se compacta y lo vemos, y entonces el cambio es algo presente que tenemos que tener dentro de nuestro radar. Resumiendo, un fenómeno global es el envejecimiento de la población, la volatilidad en los mercados financieros, aunque sí hay rendimientos positivos. Estos no son continuos, hay momentos de crecimiento discreto, pero también de shocks. El cambio tecnológico es tremendo y hay que también tomar en cuenta que hay decrecimientos de la población, lo que significará que habrá imbalances regionales, lo cual también tenemos que tener en el radar porque eso pone presión a los sistemas políticos, sociales y hasta los de producción de servicios. Esos son tendencias innegables. Lo que pongo enfrente en la gráfica que sigue son algunos impactos probables. Podemos considerar que de seguirse las cosas como se dan, seguirán creciendo los costos en la salud, seguirán creciendo los porcentajes de transferencias intrageneracionales entre los trabajadores jóvenes a los trabajadores en retiro, cambios en las prioridades nacionales, regionales, todos los efectos de migración que comentaba, cambios en los patrones de consumo, y si a esto le agregamos los cambios tecnológicos y si los cambios tecnológicos de alguna manera son los que causan los cambios climatológicos, bueno, pues hay que tomar todo esto en cuenta. Y los probables y potenciales impactos que obviamente tendríamos que agregar para tener una película completa en lo que es la administración de riesgos. Ahora, ¿cuáles son las principales soluciones que se han dado, que han hecho los países cuando se enfrentan a estas realidades tan complejas? Bueno, lo que ha pasado, por ejemplo, en el Reino Unido, que es un país donde ha tenido una tradición de planes ocupacionales de beneficio definido, pues básicamente lo que ha sucedido es que las compañías abandonan los planes porque se vuelven muy complejos en manejar. Hace 30 años, prácticamente las 100 empresas que estaban representadas en el FTSE, en el índice bursátil del Reino Unido, todas tenían planes de beneficio definido y obviamente ahora un tercio, y si sigue la tendencia, muy pocas de estas empresas tendrán ya planes. Todas están cerrando sus planes para los nuevos entrantes. En Estados Unidos el cambio es aún más dramático y aún en los planes públicos vemos que los gobiernos estatales, municipales, el gobierno federal, todos están cambiando
sus planes reformando para que los beneficios definidos no se den, sino que le pasan la responsabilidad al trabajador de ahorrar. En todos los esquemas mixtos o de contribución definida, el que es el responsable de su pensión es el trabajador. Francia, que es un país que ha visto el Estado benefactor y que se protege mucho al trabajador y trabajan con esa mentalidad. El presidente ha querido reformar de 62 a 64 años la edad de retiro y ha sido un shock para la población. No lo quieren dejar pasar. El presidente Macron lo está haciendo porque él claramente ve que el plan no es sustentable, pero ha causado problemas de tipo social. Y en realidad el cambio no es tan dramático, va de 62 a 64, cuando hay países en donde ya van en 67 y se está pensando en 70. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida es más larga, porque la gente llega en mejores condiciones, porque hay menos trabajadores disponibles y porque no es sustentable un plan que tiene menos contribuyentes y más gente que recibe beneficios. Entonces, la premisa es correcto con todo esto que vemos, que es un problema que no tiene solución. Yo creo que sí hay solución, no es una solución fácil, y les propongo que veamos el caso de la caja, en donde hay algunos principios que creo que vale la pena tomar en cuenta porque pueden ser soluciones posibles para cómo manejar desde un punto de vista técnico y sustentable y además transparente y con responsabilidad. La caja se forma al mismo tiempo que se forman las Naciones Unidas. Falla la Liga de las Naciones y al fallar la Liga de las Naciones se crea un organismo nuevo con nuevas aspiraciones, pero lo que hereda del plan anterior, curiosamente, es el plan de pensiones. Las Naciones Unidas adopta de alguna manera el plan de pensiones de la Liga de las Naciones, que era de beneficio definido, un Defined Benefit Plan público internacional, y la idea de tenerlo era para poder atraer a los mejores funcionarios de todo el mundo que trabajaran por la paz y por la humanidad. Es un plan que, debido a sus, digamos, partes constituyentes, a los trabajadores que vienen de distintos países, al ser un plan multiempleador, no nada más las Naciones Unidas es el sponsor del plan, sino hay 24 otros organismos internacionales que participan. Se vuelve un plan muy complejo. Cada año se le agregan nuevos beneficios, y para el año 2000 ya tenía el plan 665 cálculos, y es algo que es insostenible. Su proceso de gobierno corporativo, precisamente por estar en las Naciones Unidas, es complicado. Opera como un órgano subsidiario de la Asamblea General, y el hecho de estar adentro del sistema de las Naciones Unidas lo hace sujeto a presiones de tipo política, y al mismo tiempo tiene obligaciones de tipo financiero, es decir, le piden a la caja que administre de una manera responsable y de largo plazo las pensiones, que las pague estando casi fija la contribución, pero lo que es variable es el flujo de pagos. Entonces se vuelve un proceso muy complicado. Opera en 190 países, y en cada país se le ofrece al trabajador la oportunidad de elegir si se paga su pensión en su moneda o en dólares, y cada trimestre la caja hace un cálculo de qué sería más alta la pensión si la recibiese en dólares convertidos a la moneda local, o si el trabajador se hubiese retirado en esa moneda, digamos, se retira en México y quiere recibir su pensión en pesos, si hubiese cotizado toda su vida en pesos y aplicándole la inflación de México versus de la inflación que tiene en Estados Unidos, y luego hacer este cálculo, esta comparación con un piso y un techo cada
cada trimestre. Hace este proceso realmente complicado y obviamente costoso. Como decía yo, el proceso es complejo, pero también su gobierno corporativo es muy complejo. Y lo que podemos ver es que tiene cosas buenas y cosas que necesitan resolverse. Algunas se han resuelto, se resolvieron favorablemente, sobre todo del 2000 al 2020, pero algunas quedan pendientes. Aquí les dejo la lámina para que la estudien más adelante. Y lo que quisiera comentarles es que la propia caja, aunque está bien administrada, ha sufrido en sus 65, 70 años de existencia altas y bajas en sus finanzas. Y veíamos como en el 2004, una vez que se aplicó una reforma, la caja mostraba en su planeación actuarial, en sus resultados actuariales, un superávit de casi del 4% de la masa salarial, cómo va perdiendo por presiones de todas estas que comentábamos y tiene que reformarse nuevamente en el 2013 y se reforma, obviamente cambiándose y reduciéndose algunos beneficios, pero lo que es importante y la lección que les quiero comentar, porque todo el mundo reforma y únicamente hay 4 formas digamos, de restablecer el balance actuarial, que son o se reducen los beneficios, o se incrementan las contribuciones, o se obtienen de alguna manera rendimientos financieros sostenidos más allá de la tasa objetivo del plan, o se le inyectan más activos. Lo interesante del caso de la caja es que no solamente se hizo una combinación de todo, sino que se establecieron procesos de manejo y de monitoreo de la solvencia que le dan estabilidad al plan y que hacen que la gerencia y aquellos órganos de gobierno estén obligados a ver políticas de estabilidad cuando ciertas cosas que suceden en el entorno obligan a su manejo. Y eso es la lección que es importante, porque vamos a ver que está lleno de variables y que no podemos controlar las variables. Lo que sí podemos hacer es monitorear y obligar que aquellos órganos de gobierno que son los responsables de tomar las decisiones, las tomen en forma adecuada, informada y prudente. En el caso de la caja, por ejemplo, se estableció que si se veía un incremento en la longevidad de la población del plan, ya les decía yo que tienen sus propias tablas de mortalidad, si se veía que había un incremento de más de un año, que en ese momento era responsable el board, el comité de actuarios, el comité de inversiones, en fin, todos los órganos de gobierno a revisar cómo se afectaba la estabilidad del plan y si tenía que hacerse algún tipo de ajuste en las 4 categorías que son las únicas formas de mantenerlo. Y esta es la visión que se tenía antes del plan, cuando únicamente se usaban una visión plana y determinística y que no era sofisticado. Y estos, cuando se le agrega preguntas por aquellos órganos de gobierno de qué pasa si el mercado se cae, qué pasa si se incrementa el costo de pagar en distintas monedas, pues obviamente se ve que el plan es muchísimo más riesgoso y que se tiene que manejar en una forma más prudente. Y el desarrollo de las cosas que sí resultaron correctas en la caja fue que se estableció esta visión amplia, holística de todo lo que son los riesgos que se tienen que administrar. Se administró un proceso de calce de activos y pasivos. De haberse establecido este proceso de calce de activos y pasivos en Silicon Bank, no hubieran tenido la quiebra que se tuvo. Se manejó toda la parte de operaciones y de tecnología, que básicamente en la caja estaba muy atrasada, y se establecieron los triggers de gobierno corporativo. Y este es, yo creo que la lámina más importante que quisiera compartir con ustedes, que es que la caja
ya que no puede controlar las variables, lo que sí puede controlar son los principios en los que basa sus decisiones. Y estos ha tomado principios desde 1950 para todo lo que son la parte activa del plan, todas las inversiones que deben ser en las condiciones de safety, profitability, liquidity, convertibility de seguridad, rendimiento, liquidez y convertibilidad, pero también de diversificación adecuada de activos, de tener un target de inversión, y toda la parte de pasivos también tiene que estar controlado, manejado por lo que son los principios. Si se establecen principios y se maneja de acuerdo a estos principios y se tiene una visión holística, entonces creo que se puede administrar este plan que es tan complicado, y planes también a nivel país o a nivel región o a nivel empresa. Pues así, otra vez a vista de pájaro, es lo que quisiera yo transmitirles a ustedes, y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que hubiera sobre la presentación. Muchísimas gracias, Sergio. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Puede abrir su micrófono, alzar la mano, abrir el micrófono para preguntar directamente o hacérnoslas llegar aquí al chat que tenemos. A ver, porque por acá. A ver, aquí tengo una pregunta. Dice, casi todas las pensiones provistas por los sistemas de seguridad social son insuficientes para sobrevivir. ¿Qué piensa usted de los sistemas de pensiones privados para complementar las pensiones recibidas del sistema de seguridad social? ¿Cómo se desarrollan esos sistemas privados en otros países? Muy buena pregunta, muchas gracias. Efectivamente, el ahorro individual por sí solo, pues es uno de los pilares que tiene que darse para una pensión digna, y se tiene que complementar con otro tipo de pensiones. En algunos países, en Europa sobre todo, existen los pilares bien definidos, y sobre todo el pilar social es un pilar adecuado. En los países latinoamericanos, como en México, vemos que el ahorro en las AFORES, desgraciadamente por el costo alto que han tenido las AFORES, pues el rendimiento y sobre todo también la densidad de cotización y el número de años en que se cotiza, hacen que las pensiones sean inadecuadas. Creo que ahí es un trabajo para poder mejorarse las pensiones de la sociedad entera, la que tiene que decidir que es una prioridad el apoyo y la equidad intergeneracional. En Estados Unidos vemos que la gente tiene que seguir trabajando aún después de digamos, de los 65 años, porque sus ahorros por el 401k no es suficiente, y la pensión estatal del Social Security también es muy reducida, muy limitada. Si aquellos dos planes no son suficientes, pues obviamente veremos que las generaciones que serán una proporción más grande de la población tendrán que presionar a los gobiernos para mejorar los beneficios a los retirados. David, veo que mueves asientas con la cabeza. No sé si esta visión la compartes, o cuál es tu opinión. Efectivamente, en los Estados Unidos, a pesar de que la fecha oficial de jubilación era 65, poco a poco el sistema ya está aumentando, y eso está dentro del sistema para que automáticamente vaya aumentando. La nueva generación ya hoy en día es alrededor de las 66, 67 años, pero
además, aún a pesar de haber contribuido fuerte al Seguro Social americano, las pensiones son insuficientes para vivir y necesariamente, y eso es algo que yo les recalco a todos ustedes que están empezando una carrera. Y además vamos, Alejandro y yo, a darles un desafío en la próxima plática para que hablemos mucho de cómo desarrollar un sistema personal de pensiones, pero bueno, ya eso será otra cosa. Sergio, te regreso la palabra. Creo que hay otra pregunta. Gracias. Varias preguntas que veo. Sí, Lourdes. Sí, Si quieres tú, David. Ahí están. Sí, bueno, interesante. ¿Qué nos recomienda hacer con nuestros ahorros? Muy buena pregunta, porque, y eso es a nivel México. Si hacemos esos ahorros a nivel de pesos o los hacemos en, ya sea euros o el dólar, no sé, que también ahora se va a caer probablemente. ¿Qué nos recomienda para nuestros ahorros personales y para toda esta juventud que ahora empieza su vida profesional? Pues excelente pregunta. Ahí le respondería con una vivencia personal que creo que es relevante para la pregunta. Cuando fui tesorero general del Seguro Social y empezamos a establecer reservas que no existían, y empezó a crecer el monto de las reservas, digamos, de 5 millones de dólares a 8,000 millones de dólares, que fue lo que dejamos en caja cuando yo salí de tesorero general. La pregunta que nos hacíamos era la misma: ¿cómo diversificamos de tal manera las reservas para no hacer, para poder aguantar los shocks a los que les hacía referencia yo, que es de esperarse que haya shocks en el mercado? Y la propuesta que yo le hacía al comité de inversiones era la siguiente: si el seguro social, sus ingresos son en pesos, y eso es lo que también a manera personal para la persona que hizo la pregunta, supongo que es así: si sus ingresos son en pesos, el seguro social no se protegería en sus reservas contra una caída económica si también las pone todas en pesos. Tiene que diversificar en las monedas, porque si no, todo el riesgo está en el sistema financiero mexicano. Entonces no habría realmente una protección. Y esto lo mismo lo comentaba yo cuando estaba en la IS con los colegas de Japón. Y los colegas de Japón igualmente tenían reservas muchísimo más grandes que las que tenía el Seguro Social. Eran creo que 250,000 millones de dólares en ese momento. Yo les decía, realmente ustedes dicen que tienen 250,000 millones de dólares, pero si de los 250,000 millones de dólares, el 90% están en bonos del Estado, en realidad el riesgo sigue siendo gobierno. O sea, pasan de una bolsa a la otra. Y todo esto para decir, la mejor manera de mantener las inversiones de largo plazo es en índices diversificados, índices globales diversificados. No hay que atinarle a una acción que nos guste, por mucho que sea Amazon o una empresa maravillosa como Apple, porque no sabemos qué va a pasar con esa empresa. Debe estar diversificado el riesgo. Hay una serie de pensadores en inversiones que obviamente han establecido que la mejor manera y más sencilla y más barata y más económica, más lógica, es escoger los índices sólidos, robustos, de largo plazo, que sean, y obviamente en el caso de una persona que se ha diversificado en monedas, porque si se viene una devaluación en México y si el portafolio es de largo plazo y si está en monedas, pues obviamente sí servirá como un colchón y como una contrapeso a los riesgos naturales de los mercados. De acuerdo. Sergio, me gustaría, hemos oído la presentación de Sergio que diseñó muchos de estos planes. Me gustaría preguntarle a Alejandro, él se dio de esos pensiones al ser miembro de la Organización Internacional del Trabajo, ¿cuál fue
ya ahora, como alguien que recibió, ¿cuál es su experiencia y qué comentarios nos puedes hacer, Alejandro? Sí, muchas gracias, David. Y bueno, si me permites antes un comentario a la presentación de Sergio y a las preguntas que le han hecho. Efectivamente, Sergio nos ha mostrado la complejidad al nivel del país. Nos ha hablado de países. En realidad todavía no habló de personas, pero sí habló de un objetivo específico. El objetivo es brindar una un ingreso adecuado a las personas a lo largo de su vida cuando dejan de ser activos. Y al colectivo de las personas, habló de China, de la India, de Japón y de México como personas. Lo único que no mencionó fue que cada quien se la arregle por sí mismo, sino es un arreglo en el que los actuarios tienen un papel importante. Sergio habló de los órganos de gobierno de la Caja de Pensiones de Naciones Unidas, que es algo muy importante y que se aplica también a sistemas colectivos. Cuando uno está invirtiendo uno solo o ahorrando uno solo, no tienes esa fortaleza. Y habló de algo que a mí me parece fundamental y que regresa a lo que fueron las primeras presentaciones, es que debe de haber principios básicos. No solo hablar del medio por el que se van a llegar, sino cuáles son los principios que estamos. Y ahí todo esto viene a tu pregunta, David, que yo creo que es muy pertinente. Yo cuando decidí, de hecho, salir de México y unirme a la OIT bajo el sistema de Naciones Unidas, algo que pesó muy importante fue no solo el salario, sino que al tener ese salario yo tenía una seguridad que me la estaba dando el ser parte de un colectivo. Como actuario yo sentí que no me estaba autoasegurando y corriendo el riesgo yo solo, sino que tenía una seguridad porque había un comité de inversiones, un comité actuarial, unos órganos de gobierno que entre una gran cantidad de profesionales estaban garantizando a una persona y a mi familia y a mis dependientes, pero era el poder de la competencia profesional, el poder de la masa y el poder actuarial de la distribución del riesgo. Sergio no lo mencionó, pero el nivel actual del fondo de colectivo de la Caja de Pensiones de Naciones Unidas es 80,000 millones de dólares por ahí. En las crisis ha habido pérdidas, pero entonces yo me siento mucho más seguro que una caja con un sistema colectivo lo tenga. En las presentaciones que tuvimos, en particular Francesco Briganti, a la que también hizo referencia ahorita Sergio Arbizu al modelo europeo, es, por ponerlo en términos simples, no hay que poner todos los huevos en una canasta, pero sí hay que tener por lo menos una canasta actuarial. Y la mayoría de los países tienen una canasta actuarial donde el riesgo es distribuido y luego una canasta pequeña en la que efectivamente el ahorro de cada uno de nosotros debe de reflejarse, que también implica, como lo mencionaba Sergio al hablar de la disminución de la población en los países, al hablar de la disminución de los riesgos en los mercados financieros, esto también implica un cambio en la economía, un cambio en los sistemas de producción y un cambio en los sistemas de consumo. A todo el mundo le gusta el ahorro, no hay nadie que diga yo no quiero ahorrar, todo el mundo quiere ahorrar, pero lo que nos es más difícil es modificar nuestros patrones personales de consumo. Entonces yo creo que le pediría yo tal vez a Sergio, después de responder alguna de las preguntas, si pudiera tener algunas palabras para la segunda parte del título de su ponencia. Bueno, ¿cuál crees tú que sería la motivación o el ejemplo que podría seguir México? Cuando pensamos que nos ibas a dar la charla, dijimos, bueno, él habla de 25 o 26 instituciones que están afiliadas al Fondo de Pensiones y nosotros dijimos, bueno, en México hay 28 estados, el Distrito Federal, el IMSS y el ISSSTE, suenan casi como el número de miembros de la caja y lo ideal sería que México tuviera 400,000 millones de dólares en un fondo colectivo y que le pudiéramos agregar un
un pilar personal, pero ¿cuál sería tu principal enseñanza, Sergio, para México de lo que se pueda tomar de la experiencia del Fondo de Pensiones? Alejandro, muchas gracias por ese tan atinado comentario. Muchas gracias. Eh, Obviamente, comparto 100% contigo la visión social que tienen que tener forzosamente las pensiones. Es como querer asegurar su coche o su casa uno en forma personal. Es imposible. En el momento en que compartimos el riesgo y hacemos un pooling de los activos es cuando se pueden hacer sustentables los planes. El plan de la caja es sustentable a pesar de que de alguna manera es un Frankenstein, porque tiene tantos cambios y tantas cosas, a pesar de que es el plan más complejo del mundo, es solvente y es manejable y es estable, porque ha mantenido como principio el hacerse colectivo. Es un esquema en donde los trabajadores en activo subsidian a los trabajadores retirados, los sanos a los enfermos, los ricos a los pobres. Obviamente hay una pensión máxima y hay límites de contribución. Si eso se aplica a nivel país, pues igualmente vamos a poder tener esquemas aún más sustentables. Y la lógica es, entre más grande sea el pool, o sea, la colectividad de aquellos que contribuyen, mejor será la posibilidad de solventar esas crisis y esos riesgos y esas tendencias que sabemos. De otra manera es imposible. Una persona, ¿cómo va a saber cuándo se jubila? Si se jubila justo antes que viene un shock o justo después que viene un shock en el mercado, pues cambia completamente. Si se jubila antes de la crisis y estableció un contrato de anualidad con alguna empresa, pues qué fortuna. Y si es posterior, va a sufrir el 30% menos de pensión. Es decir, no se puede uno autoasegurar, y eso ya lo entendimos hace mucho. Sin embargo, la tendencia y la visión y lo que creo que es muy grave es que los jóvenes no han visto que hay sistemas que sí son manejables y que sí son sustentables y que pueden dar un retiro digno. Pero para eso hay que cambiar el pensamiento social, y el pensamiento social es ¿cuál es la prioridad de la sociedad? Pues la prioridad de la sociedad debe ser el mantener a sus miembros sanos, bien remunerados, con una pensión digna, con un salario digno, y para hacerlo no lo puede hacer el individuo solo. Eso es algo que no, aunque quisiese, aunque fuera el trabajador más industrioso y más ahorrador, no lo puede hacer porque no tiene la forma de diversificar sus riesgos. Por eso también cuando me preguntaron sobre los riesgos, les comenté no inviertan en una sola acción, sino diversifiquen. Es la misma teoría. También se diversifican. Habrá unas gentes que lleguen a 100 años y otras que desgraciadamente mueran antes. Bueno, esos que mueran antes también contribuyen al sistema y de alguna manera sus recursos se quedan en la colectividad y se distribuyen. Esta es la forma en que funcionan pues desde hace 400 años los esquemas, y en el momento en que queremos esos esquemas pasarles la responsabilidad al individuo, pues se vuelven insuficientes e injustos, y necesariamente llevarán a tensiones políticas y a empobrecimiento de grandes partes de la población con sus problemas normales. No es sustentable. De acuerdo. No sé, Lourdes, si hay tiempo para más preguntas, porque Sí, yo creo que unas más. hay una pregunta muy interesante que dicen, bueno, tuvimos una pandemia, muchos murieron, 2 millones se estima, pero podría haber sido muchísimos más. Y la pregunta que es, ¿qué impacto tuvo la pandemia
en las pensiones a nivel mundial, y además, ¿qué pasará con la siguiente pandemia, que podría ser mucho peor? Es decir, ¿cómo se afectan los planes correspondientes? Muy buena pregunta. Y yo creo que tiene dos componentes o tres componentes importantes. El primero es, un plan tiene el aspecto operativo. La pandemia, lo primero que afectó en los sistemas de retiro es si eran capaces, aún en circunstancias en donde era interrumpida digamos, el trabajo en la oficina, de poder pagar las pensiones. En el año 2000, cuando se inicia este cambio en las Naciones Unidas, y en el 2006, cuando su servidor llega a las Naciones Unidas, les puedo decir que no teníamos capacidad para hacer frente a una pandemia. Sencillamente, yo pregunté, ¿cómo vamos a pagar pensiones si no operamos desde la oficina? Y la respuesta es, no podemos pagarlas. Tendríamos que decirle al banco, paga la nómina anterior, y pues si hay cambios o no, y si hay dinero o no, y no teníamos la forma. O sea, el primer aspecto es el de Business Continuity y Disaster Recovery. Creo que todos los organismos y todos los planes de pensiones deben de tener ese esquema de, digamos, de ser robustos para shocks, no solamente shocks financieros, sino shocks operativos y shocks. O sea que sé de muchos planes en donde hubo suspensión de beneficios porque no estaban preparados para enfrentar el pago fuera de, digamos, en forma remota. El segundo afectó obviamente la parte, y se vio ahí la fragilidad económica en muchos de los planes que no estaban con ahorros suficientes, muchos de los planes que no tenían ahorros suficientes, y en donde se vio un decremento en las contribuciones en activo, pues obviamente ahí fue donde los planes pues, empezaron a quebrar, y obviamente se ve que eran vulnerables a ese tipo de balance, obviamente, de activos y pasivos, ¿no? Es la segunda parte. La tercera es la parte de inversión. Obviamente, en el largo plazo, la pandemia tuvo impactos fuertes en los mercados financieros, y hay que tener uno de los escenarios ahora en la administración de riesgos. ¿Qué va a suceder con las pandemias? Que vendrán otras, por supuesto, hay que esperarse. Por eso les comentaba en la cédula de cambios tecnológicos, va a haber muchos shocks, algunos positivos, otros no, pero habrá muchos shocks. Si se tiene un proceso de manejo de riesgos holístico y comprensivo, podrá hacerse frente a las pandemias. De otra manera, pues obviamente no. La Caja sí lo pudo hacer cuando se cerraron las oficinas de la Caja completamente. No se dejó un solo pago de hacerse porque habíamos trabajado muy fuertemente en implementar un programa que fue muy complicado meter, que se llamaba IPAS, Integrated Pension Administration System, y que costó sangre, sudor y lágrimas implementar, pero fue justo a tiempo para poder hacer frente a este tipo de cosas. Sergio, hay otra pregunta muy buena y es basada en lo que nos estaba comentando, Alejandro. En México existen pues no miles, pero sí muchísimos sistemas de seguridad social, el PEMEX, la Comisión Federal Electoral, etcétera. Perdón, disculpa. Es decir, y tú que participaste en el desarrollo de los APORES y que se está viendo la realidad, que son sistemas que están funcionando, existe actualmente aparentemente una iniciativa de reformar ese sistema. ¿Qué recomendaciones harías tú a México si es que hay que reemplazar o mejorar las APORES? Porque como comentabas, no han sido tan exitosas como deberían de haber sido. Regresaría al retomar lo que decía Alejandro de la iniciativa de unificar o estandarizar todos los
planes que existen en México, los ISSSTEs estatales, los planes que están no afiliados, y habría que tomar en cuenta que la caja, como hizo digamos, homologó los intereses de distintos participantes, fue estableciendo una pensión común con una contribución agregada en base a también salarios homologados, y un gobierno corporativo donde los intereses y las visiones de los distintos participantes puedan ser efectivamente representados. Lo hace complicado, pero el hecho de que sea complicado no lo hace inoperante. A mí me costó mucho trabajo cuando llegué a la caja enfrentarme a una pension board que duraba 2 semanas. En el Seguro Social, su consejo, que lo administra eficazmente, lo hace en una tarde, se reúne una tarde al mes y se ven todos los asuntos del organismo pues, más grande de América Latina. Y enfrentarse a 2 semanas, yo decía, ¿por qué es esto? Bueno, se hacía de esa manera por 2 razones. Una, porque faltaba mejorarse reordenar las prioridades. Pero una vez que la caja reordenó las prioridades y estableció un poco de orden en su proceso de gobierno corporativo, efectivamente todas las voces se ven reflejadas y se toman en cuenta a la toma de decisiones y se apoyan en el trabajo fuera de línea de los comités técnicos. Alejandro mencionaba el comité de actuarios, el comité de inversiones, y hay otros comités, un comité que formé yo, que es el comité de activos pasivos, precisamente para ver no nada más los 2 lados separados, sino juntar ahí a los activos y los pasivos, hacer recomendaciones al secretario general, quien maneja las inversiones, y hacer recomendaciones de tipo de largo plazo. Otra importante visión es que todo esto se tiene que ver en el impacto que se tendrá sobre la población y sobre el país en el largo plazo. Ver lo que se tiene a los próximos 6 meses creo que es un error. Creo que es importante ver lo que estará sucediendo en el país y el costo que tendrán o el beneficio que tendrán este tipo de reformas para la población en los próximos 50, 60 años. Gracias. Una última pregunta que te hace uno de los compañeros acá. ¿Qué hiciste para llegar a trabajar en las Naciones Unidas y qué recomendación le harías a un joven que quiere desarrollar una carrera a nivel así internacional, pero trabajando a órganos oficiales como la ONU? ¿Qué fue tu trayectoria? ¿Qué recomendaciones, rapidito, para que terminemos? Una de las buenas cosas que tienen las Naciones Unidas es que tiene un proceso abierto de reclutamiento. Y hay organismos y sedes de los organismos casi en todos los países. Una manera relativamente directa de trabajar en los organismos es en la propia oficina de las Naciones Unidas en México, o acceder de alguna manera si se quiere participar en alguna cosa técnica. Hay en la página de web de las Naciones Unidas, ahí se presentan, se postean todos los cargos con las oportunidades técnicas. El pasar por un país primero y luego trabajar en la sede, creo que da una visión muchísimo más amplia. Creo que es la trayectoria que siguió Alejandro y que creo que por eso es una de las razones por las que es tan exitoso, porque tiene una visión mucho más amplia y más global del trabajo del organismo, en este caso la OIT, y por eso es un gusto seguir su trayectoria. Pues muchas gracias, Alejandro. Te paso la palabra para que agradezcas a Sergio y le regreses a Lourdes, que nos ha facilitado toda esta serie de conferencias. Alejandro. Muchas gracias, David. No sé si yo preferiría que cerrara Sergio, probablemente con un mensaje para los jóvenes actuarios.
En todos los países, incluyendo en México, tenemos las asociaciones de actuarios o los colegios de actuarios o la forma de certificar a los actuarios, pero desde la primera plática yo les comenté de un caso que tú conoces muy bien, Sergio, que es el caso del Reino Unido, en el que tienen el actuario del reino, y tú trabajaste muy de cerca con Chris Dakin cuando estaba en el Seguro Social con un programa de gestión de los riesgos del Seguro Social. Creo que sea cual sea el plan que adopte México, debe tener un campeón, un responsable que pueda liderar o que pueda hacerlo. Tú has sido muy modesto y lo has comentado ahorita muy rápido, pero yo creo que muy pocas gentes hubieran querido estar en tus zapatos con todas las reformas que hiciste en el Fondo de Pensiones de Naciones Unidas, porque es una lucha tremenda, no solo técnica, sino política. Y tiene que haber un campeón, las cosas no se hacen solas. Entonces yo creo que dentro de la estructura de México, aparte de los pilares que tiene que haber un campeón y un responsable. Para mí lo mejor, lo ideal sería que fuera un actuario, como en el Reino Unido, el actuario de México que verifique que eso se haga, y creo que ese es un papel que espero que alguno de los jóvenes que nos están oyendo sea ese actuario, esa joven actuaria que sea la líder en el país. Eso sería fantástico y creo que es algo por lo que los jóvenes y los actuarios debemos de pelear. Ojalá que no sea un político, ojalá que no sea alguien que haga cosas en lo general, ojalá que sea un actuario, y creo que es una lucha y una batalla que podemos hacer. Y bueno, con esto cierro. Sergio, no sé si tú quisieras mencionar algo más, pero ha sido muy rica tu presentación, muy complementaria a lo que se presentó antes y nos inspira para el cierre que está preparando Lourdes en forma presencial y en forma a distancia para el mes de mayo. Muchísimas gracias, Sergio. Es un placer oírte siempre. Y bueno, Lourdes tiene la última palabra. Ya no sé si quieres agregar algo, Sergio. Pues únicamente dar las gracias a Lourdes, Alejandro, David, por esta oportunidad. Es un honor estar aquí compartiendo esta tarde con ustedes en este diálogo tan importante. Ojalá que alguno de los comentarios de hoy sirva para motivar a los jóvenes actuarios como dice Alejandro, a ser campeones en nuestro país y tener un impacto social importante. Creo que el actuario tiene esa visión global que puede ayudar uniendo aspectos técnicos, pero también aspectos humanos en mejorar a la sociedad y darle al individuo pues una pensión digna, que es algo fundamental en el ciclo de todos, en la vida de todos. Así es que mil gracias por esta oportunidad, estoy a sus órdenes y felicidades, Lourdes, por esta iniciativa tan importante que creo que es muy positiva para la Universidad de Anáhuac, pero también creo que para México. Muchas gracias. No, gracias a ti, Sergio, y quiero comentar efectivamente que nos estás acompañando desde Dubái. Gracias por conectarte, traes un cambio de horario terrible, entonces gracias por estar despierto a estas horas. Gracias, Alejandro, por la reflexión súper interesante, porque sí, realmente ojalá pudiéramos sacar de un grupo de estos chavos algún actuario que de veras se dedique y se preocupe por estas cuestiones sociales de nuestras pensiones. Por lo pronto, chicos, los invito a ahorrar y empezar a ahorrar y, como dicen, no poner nuestros huevos en la misma canasta, porque un shock de estos puede acabar con toda una vida de ahorro. Entonces sí, váyanlo viendo, van a tener que ahorrar porque ahora sí que nuestro sistema de pensiones ahorita a ustedes no les va a alcanzar para vivir, entonces hay que empezarle a ahorrar desde ahora. Y les agradezco mucho por conectarse. Ojalá les quede con que sembremos esa semillita en algo de ustedes, nos damos por bien servido, ¿no? Entonces, gracias, Sergio. Aprovecho para invitarte, como comentó Alejandro, tenemos una sesión programada para el jueves 4 de mayo, donde vamos a tener en presencial, ya tocando con algunos invitados, tocando el caso de México, y les queremos hacer un reconocimiento a todos nuestros ponentes. También va a haber gente a distancia y entonces ahí los vamos a reconocer después de este año tan intenso
de diálogos. Entonces, estás cordialmente invitado. En breve te envío toda la información. Mil ¿Algo gracias, más, Lourdes. David? Alejandro, ¿alguien más quiere No, comentar algo? Muchas gracias a muchas todos, chicos, y nos gracias. vemos en el siguiente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.